Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy es el ejemplo que soy, el ejemplo que yo soy hoy, el ejemplo que estoy trayendo sobre las personas que están alrededor de mí, sobre mi hijo, sobre mi esposa. ¿Cuál es el ejemplo que tú y yo estamos siendo hoy para ellos? Y eso es un tema de reflexión, de lo que no hay mucho que hacer con lo que es pasado, pero podemos hacer mucho de lo que es de hoy en adelante, en el tema del ejemplo. Y la escritura nos habla acerca de este tema, eh, cómo es la importancia de ser ese ejemplo, tomar ejemplo en quién, en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, ¿no? Y pues bueno, de manera breve les voy a describir algo de lo que yo me he dado cuenta en mi caminar con Dios, y también en el hecho de que pues las áreas de oportunidad que tenemos en nuestra vida y el llamado de Dios sobre la vida de nosotros que somos hombres casados es ser esos esposos que aman a su esposa, ¿no? Y aquí es donde viene la parte que vamos a platicar hoy, que es el entendimiento de un esposo. ¿Cuál es el entendimiento de nosotros? ¿Dónde Dios nos muestra nuestra necesidad, a pesar de que somos ya salvos en la palabra de Dios, hemos sido alcanzados y rescatados de una vana manera de vivir, pero el Señor nos va capacitando y nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, y creo que la persona más cercana es nuestra esposa y nuestros hijos. Después de allí, pues bueno, continúan los padres, los tíos, los primos, etcétera. Y el Señor va trabajando en nuestro corazón. Y, y aquí es importante la parte del entendimiento que nosotros como esposos debemos de tener claro. Nuestra condición presente, cuál ha sido nuestra condición, cuál es hoy nuestra condición delante de Dios en nuestro caminar. Entonces, yo como testimonio les voy a contar brevemente cómo me he dado cuenta de la necesidad que tengo de ser transformado a la imagen de Dios. Y, y esto es pues porque brevemente me he dado cuenta que soy un poco tosco a la hora en la que yo hablo, en la que yo me dirijo hacia mi hijo, hacia mi esposa. Em, yo no percibo a lo mejor en algún momento la forma áspera en la cual yo hablo, pero todo esto causa un desánimo, una lastimadura, un malentendido, cosas, ¿no? Entonces, es allí donde yo veo la necesidad de ser transformados conforme a la imagen de parte de Dios en nuestras relaciones con nuestros seres queridos, eh, y por eso debemos estar atentos y alertas a identificar las actitudes, las maneras incluso en las cuales nosotros nos comunicamos o hablamos, o cosas que hacemos que de manera inconsciente no cazamos que estamos dañando, estamos lastimando, estamos ofendiendo, y no estamos causando em, la edificación que Dios quiere sobre nuestro primer ministerio, que es la familia. Eh, Dios nos ha llamado a ser pastores en nuestro hogar. Somos esos pastores, ese sacerdote que guarda una familia y la lleva a adorar y aprender de Dios. Entonces, les digo esto, yo me he dado cuenta muchas veces porque a veces mi esposa y yo nos grabamos y estamos platicando, estamos cotorreando, y de repente pasa algo y yo le digo, oye, no sé qué cosa, y no sé qué. Y luego cuando me doy cuenta y veo la grabación y veo o sea, escucho el tono
con el cual le hablo. Digo, no manches, qué o sea, qué grosero, qué áspero, pero am, inconscientemente de repente hablo así ásperamente o duro, pero es algo que no debe de ser, porque la escritura nos habla acerca de cómo debemos de tratar a nuestras esposas, ¿no? También me he dado cuenta de a veces, les digo esto, es un testimonio personal, em, grabando a mi hijo que, va a ver, Natán, haz esto, Natán, no, 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 Natán, Natán, no te tires al suelo, no, Natán, no, oye, levántate, y no sé qué, a ver, otra vez, y después veo la grabación y escucho la forma áspera en la cual le estoy hablando a mi hijo, ¿no? Y de repente le decía, ay, papá, es que ¿por qué me regañas? Y todo esto. Entonces, eh, he allí, y no solamente allí, hay otras ocasiones en las cuales nosotros no nos percatamos que estamos actuando ásperamente, no con el tacto de Dios, no con la gracia de Dios a nuestros seres queridos. Podemos no estar siendo quizás esas personas que son ejemplo en el hogar, en el sentido de ser, quizás el testimonio lo podemos decir, el ejemplo claro de Cristo, ¿no? En algunas áreas de nuestra vida. Y el Señor nos lleva a ello, a saber que hemos sido llamados a servir, a amar, a tratar a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, con el amor de Dios, con el tacto de Dios, con la gracia de Dios. Y para esto es que necesitamos a su Santo Espíritu en todo tiempo. Amén. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los esposos cristianos? Pues en el libro de Efesios realmente nos está diciendo, nos dice cuál es la voluntad. Efesios 5, 23 al 33. Les voy a leer. Efesios 5, 23 al 33. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. En ese amor que Jesús tuvo por sus seguidores, por sus discípulos, estos son la iglesia, se entregó por ellos a la muerte, ¿no? Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la presencia de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto habla acerca del donde Dios nos ha llamado a ti y a mí, varón, a ser esos que vienen delante de Dios y que somos transformados de gloria en gloria conforme a la misma imagen de Jesús, viéndolo como a cara descubierta, siendo ese sacerdocio que prepara a su iglesia, que prepara a su familia para presentarla al Dios como una iglesia gloriosa, como una familia de fe. ¿Y cómo es esto? Con amor, entregándonos por ellas, por la familia. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también dice, los maridos deben amar, o sea, en la misma manera que Jesús amó a la iglesia, que se entregó y que la preparó para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, siendo él el ejemplo. Jesús fue el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo a sus discípulos, el ejemplo a las personas que caminaban. Entonces nosotros como esposos, dice, nos hace esta comparación. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. Así también los maridos deben, ¿qué? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así como tú deseas ese descanso, así como tú deseas algunas cosas para ti, es de la misma manera que tú tienes que amar a tu esposa, es de la misma manera que tú tienes que amar a tu familia, a manera de que así como tú te amas a ti, que tú no permitirías que te cortarte adrede o algún daño para ti, lo mismo, no puedes permitir que haya un daño, un dolor en tu esposa, en tu hijo, en tu familia. Dice, así también dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Comemos, ¿verdad? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Señor Jesús cuida a la iglesia a través de su Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos guarda, Él nos da poder, gracia. Bueno, nosotros así a nuestra familia, a nuestra esposa, debemos de sustentarla, cuidarla, así como Cristo a la iglesia. 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Somos uno con nuestra esposa. Jesús y la iglesia somos uno cuando nos unimos en el Espíritu, porque es su Espíritu Santo el que nos guía y es Él en nosotros que hace la obra. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, el respeto de nuestra esposa sobre nuestra vida va a venir cuando nosotros hemos sido testigos del amor de Dios con ella. Cuando nosotros hemos sido ese ejemplo de Jesús con ellas. Si tú y yo queremos el respeto de nuestra esposa sobre nuestras vidas, nosotros debemos aprender a vivir esta parte de amor sacrificial por su vida, entendiendo que su carne es mi carne, que su cuerpo es mi cuerpo, y que yo la sustento, y que yo la guardo, y que yo la amo, y que yo la procuro, que ella esté bien, que todo lo que yo deseo de, ay, estoy muy cansado, todo esto, poder pensar en ese cuerpo que también está cansado y también requiere descanso, que si yo quiero algo, una ropa, no sé, hablo de cosas materiales, bueno, también pensemos que esa parte, esa extensión de tu cuerpo también merece el mismo trato que tú. Los dos son una sola carne. Y Dios nos llama a esto, a ser el ejemplo que Jesús nos ha dado para ser como Él con la iglesia, nosotros varones con nuestras esposas, nosotros con nuestra esposa. Así como Jesús dio su vida por la iglesia, tú y yo damos nuestra vida por nuestra esposa, por nuestra familia. Vamos a ser esos varones que amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Esto es a muerte para que ella fuera rescatada, para que ella fuera sanada, para que ella fuera liberada del pecado y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Tú y yo, nuestro ejemplo es Jesús. Y nosotros debemos venir al Padre, así como Jesús venía al Padre, buscar su rostro, llenarnos de Él y poder de esta manera traer la gracia de Dios, la gracia y la verdad, como dice la Escritura, que Jesús vino lleno de gracia y de verdad, con nuestra esposa, nuestra familia, de llenos de ¿qué? De gracia y de verdad. Tú y yo, varones, nos debemos llenar de gracia y de verdad de Dios para hablar, para tratar, para cuidar, para proteger a nuestra familia, para proteger a nuestra esposa y que ella sea instruida, ella sea guiada
por la verdad de Dios que habita en ti, por la gracia de Dios que está en ti. Y esa gracia en amor la prepara para ser esa iglesia eh, eh, pura, sin mancha, sin arruga. Todas las cosas de, de, eh, eh, de áreas de oportunidad o de errores, como tú lo quieras llamar, de tu esposa, que, ay, no me gusta porque es muy dormilona, no me gusta porque es, no sé, lo que en ti tú piensas que es un error. Bueno, en el amor de Dios, con la gracia y con la verdad de Dios, como Jesucristo, la preparamos, la direccionamos para amar a Dios, para servir a Dios, para ser esa mujer, como dice la Escritura, que con su testimonio gana a otras personas por la manera en la cual respeta a ese hombre. Y para que lleguemos a que eso suceda, la Escritura dice que es en la medida en la cual tú y yo la amamos, que testificamos, que somos ejemplo real, que somos ejemplo verdadero en nuestras vidas, es que ellas van a poder reconocer que la gracia de Dios, que la verdad de Dios está en nosotros, y de esta manera habrá ese respeto, habrá esa sujeción sobre lo que Dios nos muestra y decimos, así vamos a caminar, así vamos a actuar. Y ella se une como un solo cuerpo en ese respeto, en ese amor. Y ese respeto, dice la Escritura, que la gente del mundo que no conoce, al ver esa relación tan hermosa, que es como la relación de Dios, el Padre y Jesús, una relación de, vamos, en una sintonía muy hermosa, es la que el mundo ve y por ella son ganados. O sea, hay más cosas todavía. Pero bueno, entonces, la voluntad de Dios para nosotros, los esposos que somos seguidores de Jesús, que somos ungidos por la gracia y el Espíritu Santo de Dios, para cada esposo es que nosotros pastoreemos, que nosotros amemos a nuestra esposa de la forma que Cristo pastorea y ama a la iglesia. Amén. De hecho, nosotros los hombres cristianos somos llamados a seguir a Cristo en todos sus caminos. Obviamente, yo en este momento estoy llevando este mensaje a la manera del esposo, pero tú y yo, varón, sabemos que somos llamados a seguir en todos los caminos de Jesús, como dice en Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, el que dice que permanece en Jesús, debe de andar como él anduvo. Amén. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú y yo estamos dando a nuestra esposa? ¿Andamos en los caminos que Jesús anduvo? Nosotros permanecemos en él porque somos cristianos, pero estamos caminando ese camino de, de consagración a Dios, de servicio a Dios, de obediencia a la palabra. De esta manera estamos siendo el ejemplo en nuestra familia, en nuestras esposas. Si no es así, no pasa nada. Cuando refiero que no pasa nada es porque Dios nos está hablando hoy para que entonces empecemos a trabajar en este tema de considerar nuestros caminos, considerar el ejemplo que estamos dando y de esta manera rectificar para la gloria de Dios. Jesucristo es el ejemplo perfecto en todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Y la Escritura nos da muchísimos ejemplos acerca de, 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 de cómo nos habla que tú y yo debemos de ser ejemplo para, para, para poder alumbrar este mundo. En la Biblia nos enseña buenos ejemplos y algunos malos ejemplos de qué es lo que no debemos hacer. Los malos ejemplos nos muestran patrones equivocados. Podemos saber el ejemplo de Salomón, un hombre que tuvo tanta sabiduría, pero aún así con toda esa sabiduría no atendió el consejo de la palabra de Dios. No lo atendió. Él tuvo 700 esposas y 300 concubinas y dice la Escritura que en el tiempo
tiempo de su vejez, ellas lo arrastraron a apartarse de Dios adorando ídolos. Eso está escrito como un ejemplo. No solo eso, tenemos el ejemplo de Saúl, cómo él quiso estar bien delante de la multitud antes de estar bien delante de Dios. Y él decía, él tenía el dicho este de más vale pedir perdón que pedir permiso. No me lo sé mucho, pero habla de que pues como sabe que no le vas a dar permiso, pues mejor pides perdón, ¿no? Bueno, él tenía como esa filosofía, porque él hacía las cosas, sabía que era lo que tenía que hacer y hacía otra cosa, y después venía y se arrepentía según él. Y es allí donde Samuel le dice, ¿qué es lo más agradable delante de Dios? Dice que ciertamente es mejor que se escuche y se obedezca antes que los carneros y los sacrificios y todas estas cosas. Entonces, varones, hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos en la escritura y son algunos de los que vamos a ver. Y por supuesto que el mejor ejemplo que tenemos, ¿quién es? Jesús. El mejor ejemplo que tú y yo tenemos para, pues para vivir en Cristo Jesús, para vivir una vida agradable a Dios. Entonces, el mejor ejemplo que está en Jesús está en el servicio. En Juan 13:15 vemos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo del cual habla la Escritura aquí? Del servicio, de cómo Jesús en el último día, el día de la Pascua, él se ciñó con una toalla y con un lebrillo, dice la Escritura, y lavó los pies de los discípulos, dándoles ejemplo, diciendo de que ustedes dicen que yo soy el maestro y su señor, y bien dicen porque lo soy. Y dice, pero si yo, siendo su maestro, siendo su señor, he hecho esto, ¿cuánto más no ustedes? Quiero que esto lo hagan todos ustedes, los unos con los otros, porque ejemplo los he dado. Como yo os he hecho, vosotros también deben de hacer. ¿Qué? Servicio. Tú y yo, varones, debemos de tener esa característica de servicio con nuestra esposa, ayudarla. Llegamos cansados, descansemos y veamos qué hay de necesidad. Quizás lavar los trastes, quizás sacar la basura, barrer, levantar, bañar al niño, cualquier cosa de estas. Pero ese es un ejemplo de servicio, porque Jesús ejemplo nos ha dado. Ejemplo nos ha dado para el servicio. Muchas veces actuamos mal y no estamos tomando el ejemplo de Jesús. Estamos muy cansados y no queremos hacer nada y pataleamos. Pero allí no está el ejemplo de Jesús. Tú y yo somos llamados a hacer y a tomar ese ejemplo que es Jesús en el servicio. Vamos a ver otro ejemplo que es en la autonegación. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros también tenemos que tener esa autonegación en nuestra vida, así como Jesús. Si nosotros queremos ir detrás de Él, si nosotros queremos seguir sus caminos, si nosotros queremos ser ejemplo de Él, entonces debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas, tomar la cruz de Jesús cada día y seguirlo. ¿En qué? En el ejemplo de vida que Él tenía. Autonegación que nos lleva al servicio de otros, a morir por otros. Otro ejemplo, obediencia a la palabra. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, ¿qué vimos? Debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él
deben andar como Él anduvo. Obediencia a la palabra, obediencia a la voluntad de Dios. Tú y yo, obedientes a la voluntad de Dios. De esta manera podemos llevar ese gran patrón, cuando yo hablo de patrón, ese ejemplo que es Jesús. En la mentalidad, Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Varones, tú y yo debemos de tener ese sentir, o debemos imitar ese sentir, o debemos buscar en Dios que tener este sentir de Jesús, el cual no importa quién seamos, quién nos creamos que somos, sino que nos despojemos de todo aquello que nos haga ser alguien y llevemos en nuestra vida esa característica de siervo, siervo en nuestro hogar, siervo en nuestro matrimonio. Sirvamos a nuestra esposa, varones. Seamos ese ejemplo de vida para ellas. Amén. Miren, nos queda poco tiempo y no vamos a terminar. Este tema lo vamos a continuar porque sí está largo. O sea, me refiero a que no nos va a dar tiempo. Pero tenemos un mandato a ser ejemplo. Todos nosotros como creyentes. En Efesios 5, 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Ese es nuestro ejemplo que tenemos. O sea, realmente Dios nos llama a ser esos hombres ejemplares. ¿Ven? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos para esperar en el Señor esta dirección? Dice la Escritura que somos llamados a ser ejemplos. Y por eso les digo, ¿qué tipo de ejemplo somos tú y yo hoy? ¿Qué tipo de ejemplo estamos siendo? Debemos reflexionar y debemos de tomar de inicio el ejemplo de servicio de Jesús, de negarnos a nosotros mismos y empezar a servir, porque ejemplo nos ha dado Jesús en nuestro hogar, a nuestra familia, y también en donde nos toque estar, tener ese ejemplo de Jesús. Esto es como ser ejemplares. Hemos escuchado mucho de que no se vendieron 1000 ejemplares, se vendieron 100,000 ejemplares de este libro. Bueno, tú y yo somos ese ejemplar, somos un ejemplar, somos esposos ejemplares. ¿Cómo? Porque somos como, o el objetivo tuyo y mío es que seamos como Jesús, seamos un ejemplar de Jesús, seamos algo paralelo, seamos semejantes a Él. Como dice la Escritura, seamos imitadores como hijos amados, como Cristo Jesús. Somos imitación de Jesús. Tomamos ejemplo en Él. Somos imitación de Jesús, pero su Espíritu Santo es el que nos lleva a ser el ejemplar de Dios. Aquí somos como una réplica de Dios. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Ese es a donde Dios nos va a llevar. Pero tenemos que tomar en consideración estos puntos que nos dice la Escritura, que nosotros varones debemos tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil, como a vasos más frágiles, para que nuestras oraciones no hayan estorbo delante de Dios. O sea, hay muchas cosas en el amar, en el cuidar, en el abrazar, en el dar nuestras vidas por nuestras esposas, a tal grado de que si nosotros somos ásperos, si nosotros somos agrios en nuestro trato en algunos momentos con ella,
Dice la Escritura, para que vuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Esto es, no estás tratando con amor a la iglesia de Cristo. Él es el dueño de la iglesia, Él murió por su iglesia, y que tú y yo de repente estemos maltratando a la iglesia, o sea, estemos siendo ásperos con aquella coheredera de la gracia de Dios. Varones, el llamado de hoy para ti, para mí, es que tomemos el ejemplo de Jesús, de amor a nuestra esposa, a nuestra familia, y revisar cómo les hablamos, cómo actuamos, si servimos o no servimos. Seamos bendición, seamos como ese árbol donde ellos pueden venir y acostarse en la sombra y tomar de sus frutos. Dios multiplicará nuestras fuerzas. Y de esta manera somos bendición, y de esta manera somos ejemplo, y de esta manera habrá respeto de nuestra esposa sobre nuestra vida. Seamos diligentes, trabajemos, esforcémonos, busquemos a Dios, conozcamos al Señor y tomémoslo como ejemplo para poder ser bendición en nuestra casa y llevar esa congruencia y ser ese ejemplo verdadero para ellas, para nuestra familia. Les repito, ellos verán en nosotros a Cristo, y ahí tú y yo somos llamados varones. Amén. Vamos a terminar en esta ocasión con este tema, pero vamos a seguir en esta misma secuencia porque realmente es largo, pero no nos da tiempo. El tiempo es corto, pero Dios es bueno. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. ¿Vale?